Buenos días y bienvenidos a mundodesconocido.es. El ser humano es dual en todo. Nuestro cerebro nos permite apreciar la belleza, aprender a experimentar, comprender, tomar decisiones, disentir y sobre todo sentir. Es nuestra gran torre de control. El cerebro del ser humano está dividido en dos áreas, la derecha y la izquierda. Cada una de ellas experimenta el mundo de una manera totalmente diferente. Cada una nos empuja hacia una dirección. En ocasiones ambos hemisferios entran en desacuerdo. En ocasiones discrepan. Y somos nosotros quienes tenemos que tomar una decisión que satisfaga nuestras necesidades. Pero vamos a contaros algo que todos vosotros deberíais saber. Algo que hace referencia a cómo desde que nosotros éramos pequeños infantes y posteriormente adolescentes han reprimido y eliminado una importante parte de nuestro cerebro. Han destruido esa parte para podernos mantener bajo control. Nos vamos a centrar y explicar de dónde viene todo esto. La parte derecha de nuestro cerebro controla factores como la belleza, la música, la creatividad, la inteligencia, la intuición, la percepción sutil de las artes, la imaginación y el control de nuestra visión con ella para poder reconocer objetos, personas, lugares. En resumidas cuentas, es la parte de nuestro cerebro que analiza la información desde un punto de vista más abstracto. Eso es lo que hace la parte derecha de nuestro cerebro. Por el contrario, la parte izquierda de nuestro cerebro es una parte más activa, motora. Es la parte que reconoce las letras, los símbolos, los signos. Es una parte matemática y lógica y tiene atención focal. Importante para la caza en tiempos ancestrales. Es una parte que controla el tiempo. Es una parte que controla nuestra habla. Es analítica y no deja fisuras para otras posibilidades. Desde nuestra infancia nos han enseñado que las cosas son objetivas, que no tienen fisuras. Nos han enseñado que las ideas preconcebidas no deben ser cuestionadas, son incuestionables. Sabemos que si repetimos correctamente lo que nos enseñan, podemos aprobar esos exámenes en nuestra juventud o en nuestra niñez. Sabemos que lo que nos enseñan es única y exclusivamente a utilizar la parte izquierda de nuestro cerebro. Porque lo único que hacemos es repetir una información a la cual no podemos volver a analizar y, por supuesto, cuestionar. Os pondré un ejemplo. Sabemos que si un examen escolar es cuestionado, si tú cuestionas algunas de las preguntas que te aparecen en el colegio, en el instituto o en la universidad, suspenderás. Si intentas analizar textos fuera de las ideas que te han propuesto y enseñado, suspenderás. Si intentas cuestionar a tus profesores, suspendes. No hay un debate, el debate no existe. Y si existe ese debate, es para convencernos de que la verdad ya se ha dicho y no es cuestionable. No debes cuestionarla, única y exclusivamente debes repetirla. Sabemos, en resumidas cuentas, que han encerrado e inhibido la parte derecha de nuestra mente porque es importante que no la utilices. De hecho, sabes que en esa etapa de tu juventud, si la utilizas, puede resultar hasta contraproducente. ¿Por qué? Porque el hecho de cuestionar las verdades que supuestamente te han contado y que son inamovibles, pues eso implica que vas a tener un castigo y ese castigo se traduce en suspensos, en faltas y en problemas. En pocas palabras, nos han limitado a repetir versiones oficiales, ser seres lógicos, activos y repetitivos. ¿Sabéis lo que son esas tres cosas? Esas tres cosas indican que nos han enseñado única y exclusivamente a ser un ente productivo. ¿Cómo suena? Han atrofiado y menospreciado la parte derecha de nuestro cerebro, aquella que nos une con el cosmos, aquella que nos permite percibir el universo con su gran belleza,
pese a su tamaño, y nos permite apreciar la belleza de lo pequeño. Todo eso ha sido destruido. En nuestra infancia y juventud, han reprimido y dinamitado la posibilidad de imaginar, crear, soñar, apreciar y amar correctamente. Han creado legiones de robots que lo único que hacen es no cuestionarse nada. De ahí que cuando nos cuentan los medios de comunicación las llamadas versiones oficiales, las consideramos incuestionables. Porque desde pequeños nos han enseñado a que esas versiones oficiales son inamovibles. Son la roca que no debes mover. Nos han vuelto seres físicos. Ya no miramos a las estrellas, solamente miramos el reloj. Somos seres cuyas ambiciones no van más allá de tener más, de ser competitivos, de pensar en lo objetivo de nuestra vida, de llegar el primero. Eso sí que nos lo han enseñado bien. Nos han enseñado a ser seres horizontales y limitando nuestra perspectiva espacial y la capacidad de alcanzar objetivos reales que nos satisfagan como entes humanos. Veréis, nos han enseñado, en resumidas cuentas, a que la vida es una competición y que ya todo ha sido dicho. Te han dado unas reglas y tienes que correr. Cuando conduces con tu coche tienes que correr más que el que tienes al lado. Cuando estás en la cola del supermercado tienes que llegar antes. Cuando hablas con tus amigos tienes que ser el que lleve la voz cantante. Cuando trabajas tienes que ser el que mejor aspecto y más productivo parezcas y más disciplinado y bla 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 bla. Cuando ambicionas buscas tener cada vez más de aquello que nunca te va a saciar. Nunca sacia. Lo decía una antigua leyenda Hopi. El corazón del hombre blanco es insaciable. Es un pozo sin fondo que nada puede llenarlo. Han creado monstruos reptiles, zombies de la lógica. Somos esclavos productivos. Eso es lo que somos. Y cada vez que se cambia un modelo educativo, lo único que hacen es reforzar esa esclavitud. Nada más. Las diferencias entre ambos modelos educativos radican en que uno se le da un enfoque político y otro tiene otro enfoque político, porque básicamente la religión está centrada en la política. Muchas personas, yo lo digo claramente, me preguntan: yo no soy capaz de aplicar el poder secreto, JL, no consigo atraer aquello que deseo, no lo consigo. No consigo sentir como mío, en el ahora, eso que deseo. Y eso sencillamente porque han colocado un bloque de hormigón tan denso entre tu hemisferio derecho y tu hemisferio izquierdo que resulta incapaz de creer aquello que deseas. Pero lo que sí sabes es temerlo. Aquello que no quieres sabes temerlo. Y entonces ese temor lo que hace es que tú apliques una serie de energías hacia aquello que no quieres, para que finalmente el universo te dé sobre lo que te has centrado y te da aquello que has temido. Eso sí que lo hace. Al final la desgracia reina en tus deseos y sencillamente es porque lo has pedido. Todos habéis oído hablar de la famosa ley de Murphy. Esa ley que dice que es imposible que saliese mal o que solo había una posibilidad entre 1.000.000 y sin embargo se ha producido el desastre. ¿Por qué? Sencillamente porque nos focalizamos y centramos en esa posibilidad dentro del 1.000.000. Para que finalmente el universo nos diga: tómala, ahí está. Veréis, debemos liberarnos de las viejas cadenas y empezar a activar nuestro cerebro derecho. Así que muchos de vosotros pensaréis que ¿cómo puedo activar el hemisferio derecho? Pues intenta mirar las cosas desde otro punto de vista. Haz algo muy sencillo. Puedes coger un objeto, una flor, un boli. Intenta apreciar su belleza. Intenta apreciar la belleza
por ejemplo, de una flor. Cuando coges una flor y la observas, posiblemente lo que estés viendo es el número de pétalos, la imperfección que existe con respecto a otras, su tamaño. Eres objetivo. Tienes que ser más sutil, intentar entender la belleza, sus formas, intentar comprender y apreciar ese aroma. Tienes que entender y ver ese tipo de cuestiones desde esta óptica. Lo mismo ocurre con la música, intentar comprender su armonía. Y lo mismo ocurre con las versiones oficiales. Cuando os cuentan los medios de comunicación una versión oficial, tenéis que intentar disentir de la versión oficial y ver esa versión oficial como un mero punto de vista para que tú tengas capacidad de crear tus propias versiones de las cosas, para que tú seas capaz de crear tu propia opinión. Empieza por aquí. Poco a poco, el límite de tus posibilidades crecerá y crecerá, y empezarás a comprender lo que eres capaz de hacer. Y que eres capaz de hacer aquello que siempre te han dicho que no podías hacer y que era imposible. En resumidas cuentas, en base a todo lo que hemos dicho, nos han enseñado a poner límites a todo aquello que nos rodea y a todo aquello que podemos tener. Nos han enseñado a medir, a pesar y a mesurar todas las cosas. Nos han enseñado a repetir. Nos han enseñado a descubrir cuál es lo grande de lo pequeño. Pero no nos han enseñado a apreciar lo que es bello de lo que es feo. Ojo, fuera de los roles que te han enseñado. Porque, por ejemplo, hay unos estándares de belleza y unos roles existentes que son incompatibles con los roles y el sistema o modelo de alimentación que el propio aparato te da. Lo que crean es que te exigen tener una figura concreta y te inducen a una alimentación determinada. Ambas son incompatibles, generando en el ser humano un proceso de frustración que lo único que hace es plantear crisis y que muchas personas se sientan frustradas y amargadas por no conseguir sus objetivos. Porque te disocian, sencillamente. Eso lo saben muy bien nuestros carceleros. Son listos. Saben que desde pequeño te han colocado unos grilletes que ahora cuidas y proteges. Los cuidarás y los protegerás toda tu vida e incluso darás la misma por ellos. No quiero dilatarlo más. Para finalizar os voy a proponer un experimento, es muy sencillo. En él veréis una figura en penumbra que gira en una dirección. Si la figura la veis girar en una dirección concreta, es que tenéis más activo el hemisferio derecho. Si la figura gira en otra dirección, es que tenéis más activo el hemisferio izquierdo. Dependiendo de cómo veáis girar la figura, así comprenderéis cuál es la parte que tiene más peso en vuestras decisiones dentro de vuestro sistema cerebral. Sé que muchos de vosotros quizás hayáis ya hecho este experimento, pero tal vez algunos de vosotros no. Os propongo el experimento y lo probáis. Si sois capaces de tener un buen autocontrol, podéis controlar el giro de esa figura bien hacia una dirección o bien hacia otra. Lo dicho, sin más, desde mundodesconocido.es, nos vemos en el próximo programa y os dejo por unos segundos con este curioso experimento. Ya me contaréis hacia qué lado gira. Si gira hacia el derecho, es que, o si lo veis girar hacia la parte derecha, es que tenéis unos grilletes muy fuertes. Y si lo veis girar hacia la parte izquierda, es que habéis conseguido liberaros de gran parte de esos grilletes. Sé que algunos pensaréis que es contradictorio, pero en realidad existe una especie de cruce de cables entre nuestra mano diestra y nuestro cerebro, y nuestra mano siniestra y nuestro cerebro, o así la llamaban, la mano siniestra. Sin más, desde mundodesconocido.es, nos vemos en el próximo videoprograma. Hasta pronto.
cuentan los medios de comunicación, las llamadas versiones oficiales, las consideramos incuestionables. Porque desde pequeños nos han enseñado a que esas versiones oficiales son inamovibles. Son la roca que no debes mover. Nos han vuelto seres físicos. Ya no miramos a las estrellas, solamente miramos el reloj. Somos seres cuyas ambiciones no van más allá de tener más, de ser competitivos, de pensar en el objetivo de nuestra vida, de llegar el primero. Eso sí que nos lo han enseñado bien. Nos han enseñado a ser seres horizontales, y limitando nuestra perspectiva espacial y la capacidad de alcanzar objetivos reales que nos satisfagan como entes humanos. Veres, nos han enseñado, en resumidas cuentas, a que la vida es una competición y que ya todo ha sido dicho. Te han dado unas reglas y tienes que correr. Cuando conduces con tu coche tienes que correr más que el que tienes al lado. Cuando estás en la cola del supermercado tienes que llegar antes. Cuando hablas con tus amigos tienes que ser el que lleve la voz cantante. Cuando trabajas tienes que ser el que mejor aspecto y más productivo parezcas y más disciplinado y bla 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 bla. Cuando ambicionas buscas tener cada vez más de aquello que nunca te va a saciar. Nunca sacia. Lo decía una antigua leyenda Hopi. El corazón del hombre blanco es insaciable. Es un pozo sin fondo que nada puede llenarlo. Han creado monstruos reptiles, zombies de la lógica. Somos esclavos productivos. Eso es lo que somos. Y cada vez que se cambia un modelo educativo, lo único que hacen es reforzar esa esclavitud. Nada más. Las diferencias entre ambos modelos educativos radican en que uno se le da un enfoque político y otro tiene otro enfoque político. Porque básicamente la religión está centrada en la política. Muchas personas, os lo digo claramente, me preguntan: yo no soy capaz de aplicar el poder secreto, JL, no consigo atraer aquello que deseo. No lo consigo, no consigo sentir como mío en el ahora eso que deseo. Y eso sencillamente porque han colocado un bloque de hormigón tan denso entre tu hemisferio derecho y tu hemisferio izquierdo que resulta incapaz, ha sido dicho. Te han dado unas reglas y tienes que correr. Cuando conduces con tu coche tienes que correr más que el que tienes al lado. Cuando estás en la cola del supermercado tienes que llegar antes. Cuando hablas con tus amigos tienes que ser el que lleve la voz cantante. Cuando trabajas tienes que ser el que mejor aspecto y más productivo parezcas y más disciplinado y bla 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 bla. Cuando ambicionas buscas tener cada vez más de aquello que nunca te va a saciar. Nunca sacia. Lo decía una antigua leyenda Hopi. El corazón del hombre blanco es insaciable. Es un pozo sin fondo que nada puede llenarlo. Han creado monstruos reptiles, zombies de la lógica. Somos esclavos productivos. Eso es lo que somos. Y cada vez que se cambia un modelo educativo, lo único que hacen es reforzar esa esclavitud. Nada más. Las diferencias entre ambos modelos educativos radican en que uno se le da un enfoque político y otro tiene otro enfoque político. Porque básicamente la religión está centrada en la política. Muchas personas, os lo digo claramente, me preguntan: yo no soy capaz de aplicar el poder secreto, JL, no consigo atraer aquello que deseo. No lo consigo, no consigo sentir como mío en el ahora eso que deseo. Y eso sencillamente porque han colocado un bloque de hormigón tan denso entre tu hemisferio derecho y tu hemisferio izquierdo que resulta incapaz
de creer aquello que deseas. Pero lo que sí sabes es temerlo. Aquello que no quieres sabes temerlo. Y entonces ese temor lo que hace es que tú apliques una serie de energías hacia aquello que no quieres, para que finalmente el universo te dé sobre lo que te has centrado y te da aquello que has temido. Eso sí que lo hace. Al final la desgracia reina en tus deseos y sencillamente es porque lo has pedido. Todos habéis oído hablar de la famosa ley de Murphy. Esa ley que dice que es imposible que saliese mal o que solo había una posibilidad entre 1.000.000 y sin embargo se ha producido el desastre. ¿Por qué? Sencillamente porque nos focalizamos y centramos en esa posibilidad dentro del 1.000.000. Para que finalmente el universo nos diga, tómala, ahí está. Veréis, debemos liberarnos de las viejas cadenas y empezar a activar nuestro cerebro derecho. Lo decía una antigua leyenda Hopi. El corazón del hombre blanco es insaciable, es un pozo sin fondo que nada puede llenarlo. Han creado monstruos reptiles, zombies de la lógica. Somos esclavos productivos. Eso es lo que somos. Y cada vez que se cambia un modelo educativo, lo único que hacen es reforzar esa esclavitud. Nada más. Las diferencias entre ambos modelos educativos radican en que uno se le da un enfoque político y otro tiene otro enfoque político, porque básicamente la religión está centrada en la política. Muchas personas, y os lo digo claramente, me preguntan, yo no soy capaz de aplicar el poder secreto, JL, no consigo atraer aquello que deseo. No lo consigo, no consigo sentir como mío en el ahora eso que deseo. Y eso sencillamente porque han colocado un bloque de hormigón tan denso entre tu hemisferio derecho y tu hemisferio izquierdo que resulta incapaz de creer aquello que deseas. Pero lo que sí sabes es temerlo. Aquello que no quieres sabes temerlo. Y entonces ese temor lo que hace es que tú apliques una serie de energías hacia aquello que no quieres, para que finalmente el universo te dé sobre lo que te has centrado y te da aquello que has temido. Eso sí que lo hace. Al final la desgracia reina en tus deseos y sencillamente es porque lo has pedido. Todos habéis oído hablar de la famosa ley de Murphy. Esa ley que dice que es imposible que saliese mal o que solo había una posibilidad entre 1.000.000 y sin embargo se ha producido el desastre. ¿Por qué? Sencillamente porque nos focalizamos y centramos en esa posibilidad dentro del 1.000.000. Para que finalmente el universo nos diga, tómala, ahí está. Veréis, debemos liberarnos de las viejas cadenas y empezar a activar nuestro cerebro derecho. Así que muchos de vosotros pensaréis que ¿cómo puedo activar el hemisferio derecho? Pues intenta mirar las cosas desde otro punto de vista. Haz algo muy sencillo. Puedes coger un objeto, una flor, un boli. Intenta apreciar su belleza. Intenta apreciar la belleza, por ejemplo, de una flor. Cuando coges una flor y la observas, posiblemente lo que estés viendo es el número de pétalos, la imperfección que existe con respecto a otras, su tamaño. Eres objetivo. Tienes que ser más sutil, intentar entender la belleza, sus formas, intentar comprender y apreciar ese aroma. Tienes que entender. Y lo mismo ocurre con las versiones oficiales. Cuando os cuentan los medios de comunicación una versión oficial, tenéis que intentar disentir de la versión oficial y ver esa versión oficial como un mero punto de vista para que tú tengas capacidad de crear tus propias versiones de las cosas, para que tú seas capaz de crear tu propia opinión. Empieza por aquí. Poco a poco, el límite de tus posibilidades crecerá y crecerá y empezarás a comprender lo que eres capaz de hacer. Y que eres capaz de hacer aquello que siempre te han dicho que no podías hacer y que era imposible. En resumidas cuentas, en base a todo lo que hemos dicho, nos han enseñado a poner límites a todo aquello que nos rodea y a todo aquello que podemos tener.
Nos han enseñado a medir, a pesar y a mesurar todas las cosas. Nos han enseñado a repetir. Nos han enseñado a descubrir cuál es lo grande de lo pequeño. Pero no nos han enseñado a apreciar lo que es bello de lo que es feo. Ojo, fuera de los roles que te han enseñado. Porque, por ejemplo, hay unos estándares de belleza y unos roles existentes que son incompatibles con los roles y el sistema o modelo de alimentación que el propio aparato te da. Lo que crean es que te exigen tener una figura concreta y te inducen a una alimentación determinada. Ambas son incompatibles, generando en el ser humano un proceso de frustración que lo único que hace es plantear crisis y que muchas personas se sientan frustradas y amargadas por no conseguir sus objetivos, porque te disocian, sencillamente. Eso lo saben muy bien nuestros carceleros. Son listos. Saben que desde pequeño te han colocado unos grilletes que ahora cuidas y proteges. Los cuidarás y los protegerás toda tu vida e incluso darás la misma por ellos. No quiero dilatarlo más. Para finalizar os voy a proponer un experimento, es muy sencillo. En él veréis una figura en penumbra que gira en una dirección. Si la figura la veis girar en una dirección concreta, es que tenéis más activo el hemisferio derecho. Si la figura gira en otra dirección, es que tenéis más activo el hemisferio izquierdo. Dependiendo de cómo veáis girar la figura, así comprenderéis cuál es la parte que tiene más peso en vuestras decisiones dentro de vuestro sistema cerebral. Sé que muchos de vosotros quizás hayáis ya hecho este experimento, pero tal vez